buenas tardes, soy la psicóloga Paulina López y hoy les voy a comentar acerca de las relaciones tóxicas. Es común que hoy en día escuchamos mucho acerca de esta palabra de que es una relación tóxica, que es una persona tóxica y demás, pero muchas veces no sabemos a qué se refiere realmente este término. Una relación tóxica se refiere a una relación que se da entre dos personas en la cual las dos se hacen daño. Por lo general, una de ellas va a mostrar control o manipulación hacia la otra persona. Y aquí hay una afectación de manera global hacia las dos partes. Muchas veces se piensa que la relación tóxica solamente se da en las cuestiones de pareja, pero no, también es muy común que se dé en la cuestión familiar, en la cuestión social, inclusive en la cuestión laboral. Existen diversos tipos de relaciones tóxicas. Aquí, si bien podemos hablar de una clasificación para tener un poquito la idea, no son mutuamente excluyentes. Es decir, una persona puede estar en una relación tóxica con dos tipos de variantes, ¿no? Pero por lo general las relaciones tóxicas vamos a encontrar mucho la cuestión de chantaje y de culpa. Es decir, aquí la persona constantemente chantajea a la otra para que se haga lo que ella desea o lo que él quiere, ¿no? Y en ese sentido, la otra persona muchas veces actúa porque se siente culpable o porque no quiere lastimar a la otra persona. Esto se puede dar mucho desde la cuestión familiar, donde un padre puede chantajear al hijo para que no se vaya de casa, por ejemplo, o del lado contrario, un hijo para que el padre le compre todo lo que él desea y sin poner ninguna consecuencia o sin que el hijo tenga que tener algún tipo de responsabilidad. Otro tipo de relación tóxica se refiere a la cuestión de utilitaria, es decir, cuando una persona solamente utiliza a la otra por cuestiones de conveniencia. Muchas veces se da esta cuestión desde la parte económica, es decir, la otra persona solamente busca satisfacer sus necesidades y se olvida de la satisfacción de la otra persona. Otro tipo de relación tóxica se menciona esta cuestión de cuando se da una independencia excesiva hacia la otra persona. Todo en exceso nunca va a ser bueno, y en ese sentido una persona puede tener tanto temor de caer en una relación tóxica o de no querer ser dependiente a su pareja, que va a tomar como su distancia, va a hacer sus cosas y no va a tomar en cuenta a su pareja, y eso también se considera una relación tóxica, porque al final del día no está con la otra persona o no se tiene como este vínculo y esta relación con la otra persona. También una que se da muy común es justo esta cuestión de la violencia o la sumisión. Aquí una persona tiende a tener como un mal carácter, se enoja demasiado y trata como de subyugar a la otra persona, y la otra persona pues se siente intimidada y muchas veces actúa por miedo. Este tipo de personas muchas veces tienen miedo hasta de qué manera hablar, cómo se van a vestir, con qué personas van a hablar, por temor a que su pareja se moleste, o inclusive dejan de hacer actividades que para ellos les resultan placenteras, como ir al ejercicio o hacer alguna actividad física, porque su pareja se puede molestar. Otro tipo de relación tóxica, estaríamos hablando también de estas personas que se burlan constantemente de su pareja, ¿no? O también puede ser a nivel familiar, que la persona constantemente hace como estas burlas, lo trata de normalizar como estamos jugando, como es una broma, pero está afectando seriamente la autoestima de la otra persona y su seguridad. Muchas veces lo hace en público, y de esta manera tratan de lastimar la autoestima de la otra persona para que justo continúen esta dinámica no sana dentro de la relación.